¿Qué está pasando? Están con nosotros dos especialistas. Anthony Medina, internacionalista, doctor en Relaciones Internacionales. Anthony, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con el público de RPP. Y también Ademar Díaz, sociólogo, doctor en Antropología. Ademar, ¿cómo estás? Muchas gracias, bienvenidos. ¿Cómo comprender de manera bastante resumida, por favor, lo que está ocurriendo en Nepal? Esto que estábamos también comprendiendo o analizando con una peruana que, por temas laborales, ha terminado en medio de este conflicto. Sí, esto tendría que ver primero, por supuesto, el argumento formal es la prohibición del uso de redes sociales, que acaba de ser levantada hace muy poco, pero eso naturalmente tiene que ver con la corrupción del gobierno, ¿no? Es decir, en el año 2009 la monarquía nepalí cae como producto de un golpe de Estado, ¿no?, realizado por el Partido Comunista, ¿no?, que tomó el poder, escribió una nueva constitución, impulsó un conjunto de reformas que fueron apoyadas mayoritariamente por la población. Sin embargo, por supuesto, como suele suceder con muchos procesos políticos de este tipo, empezó a mostrar signos de corrupción con respecto al nepotismo, a la distribución de cargos públicos, al uso de fondos, ¿no? Se veían a funcionarios exhibiendo signos de riqueza que no correspondían con el cargo que ostentaban. Claro. Y en un país pues, que tiene profundas desigualdades sociales, ¿no?, como muchos del sur global. Entonces podríamos señalar, además, que esto del bloqueo de las redes sociales fue la gota que derramó el vaso, ¿correcto? Que ya se venían problemas bastante serios relacionados con corrupción, con mal manejo político en Nepal. Exactamente, ¿no? En realidad quitarle un par mediático a un adolescente de 15 o a un joven de 28 años es la peor bomba que se le puede aplicar, ¿no?, a una juventud. En realidad, si viene un sistema de corrupción de 15 años detrás de una monarquía y luego vienen partidos democráticos, entre comillas, que luego se vuelven corruptos, entonces los chicos no pueden denunciar. Sin denunciar, sin la denuncia, sin poder estudiar también cosas virtuales, porque estamos en virtualidad, entonces inmediatamente se desata la furia. Y sin virtualidad no se puede desatar la furia ni los ajusticiamientos de manera virtual. Lo hacen en la calle inmediatamente. Qué interesante lo que señalas, porque efectivamente las redes sociales se han convertido en una suerte de vitrina a través de la cual la ciudadanía puede expresarse, desfogarse, ¿no?, desahogarse de alguna manera. Si le quitas eso a la comunidad, ¿qué le queda, no? Y en este caso hay que señalar que quienes han salido a las calles en Nepal son los más jóvenes. Sí, efectivamente ha habido un rol importante de los jóvenes en las protestas populares, lo que muestra la amplia brecha que existe entre el gobierno y la sociedad. Habría que revisar, digamos, también los aspectos geopolíticos que tienen que ver con estas protestas en Nepal. No olvidemos que Nepal es un país que está, digamos, en medio de India y China, ¿no? Digamos, su tamaño es al menos 10 veces menor al del Perú, pero es sumamente denso, ¿no? Es decir, la población de Nepal es casi el equivalente a la población peruana. Estamos hablando de aproximadamente 30 millones de habitantes. En un territorio, ¿no?, mucho más pequeño que el de nuestro país. En un territorio muchísimo más pequeño, claro, que debe ser el equivalente a la suma de 2 o 3 regiones, digamos, de tamaño promedio en nuestro país. Entonces, esto es importante porque el primer ministro estaba próximo a viajar a China e India, ¿no? Digamos, ya hemos visto el contexto político que ha habido, ¿no? Es decir, cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, ha habido también esta parada militar que han hecho por el fin de la Segunda Guerra Mundial en China. Entonces, también no se pueden descuidar los aspectos geopolíticos y los intereses que pueden tener, bueno, en particular Occidente con respecto a esta situación, ¿no? Habría que analizarlo más en detalle, ¿no? Digamos, a ver el nivel de espontaneidad que han tenido estas claro, protestas, ¿no? Claro, lo que estamos viendo en imágenes, Ademar, son edificios incendiados, ¿correcto? Muchísimas instalaciones, tanto públicas como privadas, que han sido afectadas. Una situación que se asemeja mucho a la de una guerra, ¿no? Y en este caso estamos hablando de una suerte de guerra interna. ¿Es así? Efectivamente, lo que sucede, me parece que entre Europa y Asia ya viene un tema de una generación Z que se viene cocinando frente a un disgusto generalizado, ¿no? Entonces, en la medida que hay una crisis, no sé si del sistema neoliberal, poder repartir y redistribuir, esto se ve también reflejado en una violencia estructural, ¿no? O sea, es decir, donde las familias comienzan a tener menos ingresos económicos, los chicos solamente se dedican a un aparato y simplemente los sitios, las instituciones dejan de tener poblaciones para poder consumir. Los chicos se ven también atrapados entre sus cuartos y sus celulares. Tampoco son tan ignaros en términos de qué es lo que voy a hacer para adelante. Entonces ven un futuro muy complejo. Mi hija personalmente vive en Francia y me dice, papá, ¿sabes qué? Acá todo el mundo se pelea.
O sea, se pelean los musulmanes contra los españoles, los asiáticos con los argentinos. Entonces, es toda una locura. Lo mismo, si extrapolamos esa realidad con la asiática, también es es muy parecido. Es decir, el gobierno no regula conductas, no regula, no puede regular tampoco, no puede incendiar las redes sociales porque hay un principio de neutralidad. Y el principio de neutralidad, ¿qué nos dice? Tenemos que ser libres con las redes sociales. Bueno, entonces, si somos libres con las redes sociales, los chicos toman las redes sociales para poder hacer las protestas. Charlie Hebdo fue un ejemplo en el 2015. Y ahora venimos con esto. Y este es mucho más fuerte, es más radical. Son miles de chicos marchando. Chalecos amarillos en Francia fueron 50.000. Merino, acá, la marcha contra el Merino, otros 50.000. Fíjese acá, Indonesia queman un parlamento. Aquí matan un embajador. Allá. Entonces son interconexiones. Sí. Ahorita estamos interconectando los puntos claves a nivel internacional. Estamos yendo a una parte en que los muchachos ya, a sus 25 años, están dentro de una olla de presión que hay que analizar con mucho cuidado. Es interesante porque efectivamente se cree mucho que esta generación, ¿no? La generación Z, ¿no? La generación de 18 a 28 años, digamos hasta los 30 años, ¿correcto? Es una generación que no tiene ningún tipo de respuesta, que no es reactiva, que simplemente todo el día para con el celular, que parte de eso es cierto, pero vemos que además de estar todo el día con el celular, sí pueden salir a las calles a manifestarse, ¿no? Y tendríamos que tocar rapidito lo que está pasando también en Francia, por favor, porque en Francia hay un problema bastante grave que tiene que ver con la política y la economía. Sí, ciertamente hay una crisis política muy fuerte en Francia, al menos desde el año pasado. Ya han cambiado al menos por tercera ocasión esta sería la cuarta, de primer ministro. Acaba de asumir también el ministro de Defensa, si no me equivoco, que está vinculado al Partido Socialista francés. Hay un fuerte agotamiento en Francia como producto del agotamiento también de su propio estado de bienestar, ¿no? Es decir, esta última cumbre que han tenido los líderes europeos con el presidente Trump ha implicado también el aumento del gasto en material militar para cumplir con el estándar del 5% de la OTAN. Y eso implica también un desfinanciamiento de su estado social, de su estado de bienestar. Es decir, más dinero para los asuntos militares implica menos dinero para pensiones, para jubilaciones, para, digamos, licencias de maternidad, etcétera, ¿no? Entonces, si eso tú le sumas a una deuda que ellos tienen, que es más o menos 33 billones de euros, entonces esto está complicando muchísimo la posición de Francia, que además es la única potencia nuclear en la Unión Europea. La pregunta final para ambos, ¿cómo puede repercutir esta situación, la de Nepal y la de Francia, en Latinoamérica? Porque ahora ya no existe nada escondido, ¿no? Precisamente a través de las redes sociales que están en debate en Nepal, nos enteramos de todo lo que ha ocurrido y de este estallido social. ¿Puede traer alguna consecuencia para América Latina? Sí, bueno, recuerdo un psicólogo social en Estados Unidos que decía un poquito lo siguiente, ¿no? En las universidades de Estados Unidos hay un fenómeno muy interesante que poco se ve, que en las universidades más prestigiosas hay demasiados confrontamientos entre profesores y alumnos, porque hay profesores que van y tienen unas posiciones muy distintas a los alumnos, y de repente los alumnos, como pagan estas universidades que están en $30.000 o $100.000 los semestres, prácticamente los linchan intelectualmente o en las afueras de una conferencia. Y este psicólogo social decía, si esto de acá está a unos metros, entre comillas, de Latinoamérica, lo más probable es que baje Latinoamérica. De la misma manera, de manera análoga, las cuestiones que están pasando hoy en Francia o en Asia, análogamente también se pueden volcar acá. Recordemos que las culturas juveniles hoy tienen mucho sesgo asiático, K-pop, J-pop, China, doramas, etc. Es decir, los chicos hoy en día están absorbiendo no solamente fastidios locales, sino también fastidios internacionales. Entonces es muy probable que en el inconsciente colectivo de los muchachos, en cualquier momento pueda haber un detonante mayor. Anthony, para finalizar, por favor. Digamos, no hay que pensar que el resultado de esta protesta en Nepal vaya a conducir necesariamente a algo mejor. No, eso hay que tenerlo claro. Es decir, hace 15 años hubo muchísima expectativa con las famosas protestas de la llamada Primavera Árabe, ¿no? En la cual, pues, que acabaron todas muy mal, ¿no? Es decir, Libia se convirtió en un estado fallido. Tú puedes, digamos, tener alguna opinión particular con respecto al gobierno de Gaddafi, pero lo que hay ahora es muchísimo peor que lo que había ciertamente con Gaddafi. Mira lo que ha pasado en Siria, grupos yihadistas que han estado peleando por años. Es decir, las promesas de democratización que hubo detrás de la Primavera Árabe no se cumplieron, a pesar que hubo protestas populares apoyadas por la gran mayoría de la población, que al final tuvieron resultados, pues,
pues bastante negativos para esas propias poblaciones, ¿no? Yo creo que un poco el corolario, la moraleja para el Perú es que nuestras autoridades tienen que tomar nota de que el pueblo puede reaccionar de manera fuerte en caso de que las decisiones que ellos tomen sean excesivamente impopulares, ¿no? Por ejemplo, esta última ley de AFP, que me parece personalmente nefasta, yo creo que el Congreso debería reconsiderarla y derogarla cuanto antes. Muy bien, muy importante lo que nos señalan. Muchísimas gracias a ambos, Anthony Medina, Ademar Díaz Aparicio, especialistas en temas internacionales, con nosotros aquí en Vuelta al Mundo, analizando lo que está ocurriendo tanto en Nepal como en Francia, que sí, tiene impacto también en todo el mundo. Volvemos, esto es RPP Televisión.